Querida familia, muy buenas noches. Bienvenido y bienvenida a este segundo episodio de Sex Different. Muchísimas gracias una vez más por dejarnos entrar en sus pantallas. En esta ocasión nos acompaña una persona muy desobediente. Y es que resulta que en sus canales mediáticos se hace llamar así, un padre desobediente. Él es nuestro querido amigo Sergio García. Él es orientador y mediador familiar y viene a hablarnos de educación sexual dentro del ámbito de la familia, que ya sabemos que a veces cuesta, pues porque no sabemos muy bien cómo educar a nuestro hijo en este aspecto, cómo responder a ciertas preguntas igual un tanto incómodas. Y bueno, vamos a ver si nos puede dar alguna pista. No se pierdan ni un solo segundo de este episodio. Comienza Sex Different. Querido Sergio, muy buena. Claro que sí. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, antes de nada, Sergio, muchísimas gracias Ya ve, un placer. por la premura y por tu disposición Nada, estas cosas son así. a venir a ser diferente. Bueno, yo tengo que decirte que yo no te conozco mucho, que ha sido gracias aquí al equipo de 100 Enfoques los que me han recomendado tu visita. Y me gustaría, antes de nada, pues que nos conozcamos. ¿A qué te dedicas, Sergio? Cuéntame un poco. Bueno, yo soy psicólogo y me dedico a la orientación familiar y a la mediación. Ajá. Tengo una consulta privada, pero bueno, aparte de que con eso disfruto muchísimo y tengo pues, a mis familias con las que disfruto muchísimo con ellas. Ajá. Y es un ejercicio profesional muy estimulante y muy vocacional, pero también disfruto mucho de la divulgación. Porque también está en diferentes canales, como es Sí, Interalmería, ¿no? sí. Radio, televisión. Lo que hago es colaborar Ajá. pues, en algunos canales. Por ejemplo, Interalmería, con Alfredo, en Candil Radio, con Antonio Almécija. Qué guay. Y luego pues, intentamos también hacer mi contenido propio, que con mejor o peor éxito, porque tú mismo sabes que estas cosas cuestan muchísimo, Sí. compaginarla además con el día a día, con Sí. las niñas mías que tengo. Tienes dos niñas. Sí, tengo dos niñas y también, pues, evidentemente ocupan El tiempo que ocupan, efectivamente, claro. que son además la prioridad fundamental. Efectivamente. Entonces hago un poco lo que puedo, pero sí, un poco de ese rollo. ¿Y qué es eso de padre desobediente o un padre desobediente? Bueno, Sergio? esto viene de lejos, realmente. Porque ¿no? generalmente son los niños los que son los desobedientes, ¿no? Justo. Sí, esto es un poco de intentar ver la desobediencia de otra manera, de una manera más natural, más como valor que nos permite. Yo siempre he pensado que la desobediencia en el ser humano es lo que le ha permitido evolucionar, tanto tecnológica como culturalmente, hasta el día de hoy. Que si nos limitáramos a hacer caso a lo típico, a lo normal, a lo que se espera de nosotros, estaríamos atascados hacía mucho En la antigua, la verdad. no sé hace cuánto tiempo, efectivamente. Totalmente. Entonces siempre he creído que la desobediencia del niño no hay que socavarla, no hay que castigarla, hay que reconducirla, hay que Exactamente. convertirla en responsabilidad. Educar. Sí, básicamente, pero educar es muy fácil, creo, no es muy fácil. Es más fácil educar en base a la obediencia. Ajá. Porque yo lo único que tengo que hacer es poner encima de la mesa una serie de herramientas que, digamos, que comuniquen al niño que me tiene que hacer caso porque soy el padre y si no hay unas consecuencias determinadas. No está la obediencia, ¿no? Sí. Entonces no te pienses en desobedecerme, tienes que hacer lo que yo te diga independientemente de lo que si yo te digo bueno o malo. Que, por cierto, ya seguro que tenemos la oportunidad, pero esto tiene que ver mucho y se puede aplicar mucho al ámbito de la sexología. Bueno, por supuesto, entraremos de lleno Entraremos en eso. de lleno en A mí es eso. que me toca mucho lo que dices porque yo, aparte de sexólogo, soy docente, soy maestro y a veces la figura del maestro o la autoridad del maestro, sobre todo en los tiempos que nos acontecen, pues está un poco ahí desubicada y hay profesores, hay docentes pues que buscan constantemente el imponer su verdad, ¿no? El imponer su autoridad y a lo mejor ese no es el camino, ¿no, Sergio? Sí, sobre todo porque creo que ahora funciona mal. Antes funcionaba bien, relativamente bien, por las herramientas que teníamos. O sea, vamos a ser claros, me gusta ser muy transparente con esto. Antes podíamos gritar, podíamos pegar, podíamos amenazar. Teníamos una serie de herramientas a los padres, no estaba mal visto, ¿no? Que nos permitía pues, tener esa amenaza, ese miedo constante. Entonces eso hace que la autoridad se tenga que respetar, sea muy fácil ser respetada.
Pero cuando esas herramientas desaparecen, cuando el maestro no puede pegar, no puede ridiculizar porque está mal visto, incluso hay que tener cuidado porque luego está la otra cara, ¿no? Y viene el padre quisquilloso a decir al maestro cualquier cosa que le haya hecho el niño. Entonces ahora los maestros se tienen que andar con mucho ojo. Sí, eso también está al otro lado, ¿no? Claro, está al otro lado sí. vale, hemos pasado del todo a nada, ¿no? Sí. Que Bueno. yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Sí, hay que saber bien cómo regular el cambio. Digamos Exacto. que ha habido un cambio y hay que saber adaptarse bien a él y ahora mismo no estamos bien adaptados. Pero es verdad que el maestro tiene que intentar reconocer que esas herramientas ya no están disponibles y que la autoridad se tiene que ejercer de otra manera diferente. Yo siempre hablo de autoridad versus autorizar. O sea, Cuéntame eso. los niños tienen que autorizarte a que tú les enseñes. Ya no vale con, bueno, el maestro, le toca hacer caso. No. Ahora habrá maestros a los que le quiere hacer caso y maestros a los que no. Interesante eso. Entonces, hay maestros que no están autorizados, que están muy desesperados. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo de verdad que empatizo con ellos y intento ser compasivo en el sentido de, mira, entiendo que hay una serie de limitaciones, que vosotros estáis arrastrados un poco por el sistema y porque debería haber cursos sobre esto y cómo tratar esto. Pero el maestro que se autoriza, y los hay, está encantado. No tiene el mismo discurso. No, yo un maestro autorizado nunca lo escucha decir, es que ahora la autoridad no se respeta. No, se gana a los niños de otra manera, le atiende de otra manera, los reconoce de otra manera y los niños de verdad que son más agradecidos con esto, ¿no? Quizás, estoy totalmente de acuerdo contigo, quizás nos falta a los docentes formación en ese sentido, formación para que los niños, digámoslo así, nos autoricen, Sí. ¿no? En cierto modo, que a fin de cuentas no deja de ser que te vean como un profe interesante y que no venga a contarte lo mismo de siempre de una forma también un poco... Y no solo eso, sino que noten que los reconoces, o sea, que le importa, Que te interesa. que su voz tiene importancia. Esto es lo que toda la vida se ha llamado liderazgo. Esta transformación la tuvimos ya en el mundo empresarial, que empezamos a hablar de liderazgo transformacional, de que ya no se podía ser jefe de la misma manera que antes, y ahora tiene que llegar al ámbito de la crianza en general, porque no solo es una cuestión de profesores, también en la familia existe este problema, ¿no? Creo que también, y este sería para hacer un podcast totalmente exclusivo de educación, creo que también la familia tiene que hacer mucho ahí, de refrendar un poco desde fuera también la figura del docente. Comunidad educativa, que se llama. Comunidad educativa. No deja de ser otra cosa. Y en el ámbito de la sexología, de la educación sexual en familia, Sergio, ¿tienes situaciones que abordar en tu consulta con la familia? Sí, en realidad no tanto como una problemática. A mí no me ha llegado casos concretos respecto a una problemática tal cual. Bueno, a lo mejor ya en el adolescente sí empiezas a ver ciertas fricciones que yo no lo consideraría problemática, al menos a nivel clínico, pero sí que ves que son como consecuencia de arrastrar, digamos, ciertos patrones de comunicación y de conducta familiares que nosotros llevamos en la mochila. Pero ahora contaré anécdotas respecto a mí, ¿no? Es decir, que me pesa la espalda a no más no poder y que tenemos que hacer muchos esfuerzos por romperlo. Claro. Porque si no, al final llegamos a ciertas edades y estamos desautorizados. Porque si un niño o una niña de 15 años no nos autoriza para que le hablemos de sexualidad, olvídate. Totalmente. Ya no hay nada que hacer. No, y que es tarde. Ya es tarde, eso es, ya te olvidas. Él ya se ocupará de buscarse la vida de otra manera. Y van a encontrar la forma de buscarse la vida. Muchos padres, cuando yo hago formaciones con familias también, me dicen, pero Jesús, ¿cómo lo hago? ¿En qué momento? ¿No? ¿Qué, cuándo y cómo? ¿No? Es decir, creo que les falta sobre todo esa información. Así, a mi hija o a mi hijo de 5 años, ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le digo? ¿Y qué le puedo decir y qué no? Claro. Entonces creo que ahí los que nos dedicamos a esto tenemos que intentar pues marcar un poco un currículum, por así decirlo, ¿verdad? Para intentar decirles, pues mira, generalmente a esta edad los niños se están autodescubriendo, a esta otra edad ya empiezan a tener un poco de interés por los demás. No sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente. En ese aspecto. Totalmente. Cuando te llega un niño, esta pregunta la hacen mucho, pero yo quiero saber cuál es tu opinión. Cuando le llega un niño o una niña de 8 años a su padre o a su madre le dice, papá, mamá, ¿qué es follar? ¿Qué le decimos? Pues muy buena pregunta. Independientemente de la edad, hay que decirle la verdad. Así tal cual. Lo que pasa es que la verdad estará adaptada a lo que el niño es capaz de entender y lo que no. Yo siempre lo digo como hablar, ¿no? Dice, tú a tu hijo, dices, no, es que es muy pequeño para entenderlo. Digo, tú a tu hijo le dejas de hablar porque es muy pequeño para entenderte. O sea, tú le vas a contar la verdad, lo que es follar. O sea, pero con una claridad y sin ningún tipo de tabú ni de tapujo. Le va a explicar lo que es follar, le va a decir que una relación sexual se basa en cuando dos personas, independientemente del sexo, tienen un encuentro muy íntimo, sin ropa, desnudo,
donde se le dan abrazos, besos y donde puede existir la penetración. Y esto se le explica. Claro que sí. Pero independientemente de la edad, puede tener 3, 4, 5, 6 años. Y con la penetración se le puede explicar de una manera amigable, no tiene que ser nada soez ni nada que nos incomode. Ellos ya saben que tienen un pene y saben que las niñas tienen vagina. Y intuitivamente saben que acoplan. O sea, es una cosa que acopla a la otra y es fácil explicárselo. Entonces todo esto es que se tiene que explicar de una manera muy clara. Amable con los niños, es decir, no vas a utilizar palabras y a lo mejor hay que tener mucho tacto porque en función del grado de entendimiento del niño tendremos que llegar a una explicación más profunda o menos, pero hay que explicárselo tal cual. Y luego a esa misma pregunta dice, vale, yo le explico eso a mis niños, pero es que entonces mi niño va al colegio y le dice al amigo de turno, mi padre me ha dicho que follar es esto. Y entonces viene el padre o la madre de turno por el grupo de padres y dice, hay que ver la madre de Pepito, la madre de Pepita, que está diciéndole X cosas y esto se está convirtiendo en una vorágine sexual, ¿no? Y como en una perversión ahí comunitaria. Sodoma, ¿no? Sodoma. Exactamente, estamos adelantando fases. Claro. Yo creo que es importante también como educadores que dejemos muy claro que hablar de todo esto no es ni mucho menos... adelantar fases, ¿no? Como te digo. El problema es la mochila que llevamos. Claro. Aquí es donde ya nos metemos de lleno en nosotros mismos y en que tiene que haber mucho cuestionamiento personal para hacer esto de manera correcta. Sobre todo porque nos podemos pasar de frenada debido también a este intento de sobrepasar nuestros tabúes, ¿no? Exacto. Y luego, sobre todo, también a dejar de pensar toda esa, claro, fruto de toda esa contaminación, no solamente histórica que traemos, sino también del día a día, porque yo también parece que vamos un poco para atrás en algunos casos. Yo me asusto, Sergio, porque pensamos que yo lo llamo sexofobia cultural, ¿sabes? Hay como un miedo, ¿no?, a hablar de todo esto en los diferentes ámbitos. Yo me pongo a hablar con adolescentes muchas veces de estas cosas y su contestación es no, claro, pero ¿qué dices, no? Y como digo, pero bueno, vosotros que lo habláis en vuestros círculos de iguales todos los días, con las palabras, como hemos dicho antes, más soeces del mundo, más clarividentes del mundo, y hablarlo con un adulto os cuesta tanto. Sí. ¿Por qué? Pero bueno, eso es culpa nuestra, ¿eh? Es culpa nuestra, ¿verdad? Sí, 100%. No nuestra, a lo mejor personal, pero evidentemente que sí depende de una cultura, de una forma de entender el sexo, que al final somos nosotros, o sea, nosotros heredamos cuando llegamos lo que había, pero ahora somos responsables de lo que hay. No podemos seguir culpabilizando a las generaciones anteriores. Nosotros somos los que de alguna manera tenemos que poner orden en esto y no estamos sabiendo hacerlo del todo bien. Yo siempre he dicho que cuando un profesor, unos padres, cualquier persona pueda ir delante de un grupo de adolescentes y decir palabras como pene y vagina y follar incluso, sin que haya risa, sin que haya sonrojo, sin que haya vergüenza, ese momento será indicativo que empezamos a hacerlo bien. Efectivamente. Y yo tuve clases de sexología, orientación sexual en secundaria, me acuerdo perfectamente, que de vez en cuando ya había alguna charla. ¿Y de qué se hablaba? Bueno, se hablaba de mucho de tener sexo de forma segura. De prevención, ¿no? Sí, de prevención. Sobre todo de prevención, de temas de concienciación respecto a las enfermedades venéreas. Era muy digamos, centrado en eso. Sí. En esa perspectiva que para mí era insuficiente. Exacto. Porque creo que hay que hablar de otra cosa que es muchísimo más necesaria, que es el respeto al cuerpo y el establecer bien los límites y ser muy consciente cuándo debemos permitir que una persona cruce nuestros límites y cuándo podemos cruzar los límites de una persona. Porque eso ahora no sigue sin entenderse bien. No se entendía bien ahora y sigue sin entender bien entonces. Yo estoy súper de acuerdo contigo y además yo añadiría que, como decía un gran profesor mío, que dejemos de hablar, cuando hablamos de sexualidad, dejemos de unir alrededor de la palabra sexualidad malos rollos, ¿no? Todo lo que gira en torno a la sexualidad siempre parece que tiene un mal rollo, ¿verdad? ITS, embarazo no deseado, violación, enfermedad venérea, abuso. ¿Dónde queda el placer? Claro. ¿Dónde queda la salud? ¿Dónde queda la satisfacción? Jolín, tenemos un cuerpo perfectamente preparado para dar y recibir placer, no únicamente con sexo coital, ¿no?, sino de múltiples formas. Y eso a mí me cuesta mucho trabajo transmitírselo a mis alumnos porque, por desgracia, ¿no?, la influencia de la pornografía está ahí. Parece que todo gira en torno a nuestros genitales y punto, ¿no? Yeah. Entonces, creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que tenemos que hablar también de placer y de satisfacción y del lado positivo de la sexualidad. Sí, ¿no? Y no solo positivo, sino también incluso como necesidad básica. Claro. Que es el amor y el contacto físico. Y bueno, que estas cosas se empiezan a demostrar. Claro, es que podemos cruzar las barreras con... Hay que tener tanto cuidado y se puede cruzar la barrera sin querer
por ejemplo, se habla de contacto piel con los niños chicos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Eso es un tipo de sexualidad, ¿vale? Es que lo tenemos muy enquistado en el tema de como si solo estuviera dedicado al placer. Sí. Pero hay una necesidad de contacto físico entre los seres humanos que no Un tienen que abrazo. ser siempre. Claro. Justo un abrazo, un beso. Hay mucho contacto que es necesario para regularnos emocionalmente, Exacto. para relajarnos, para sentirnos tranquilos y queridos, que se escapan mucho más allá del mero hecho de dar placer sexual erótico. Y es verdad que nos cuesta muchísimo. Entonces, cuando hablamos de ciertas cuestiones, suenan hasta escandalosas. Y eso es lo que nos tenemos que desembarazar un poquito de esta tradición que tenemos, ¿no? De que tocar a alguien, incluso a nivel social, hacer ciertos gestos con un hombre fuera, incluso cuando no eres homosexual, te preocupa, oye, Sí. ¿cómo me han visto? Sí, ¿Qué, sí, qué sí. se pensarán? Sí, sí. Y debemos ya desembarazarnos de eso. O sea, las personas tienen derecho a quererse en todo su esplendor. Y algunas veces ese amor cruzará la barrera hasta que sea un placer erótico. Y estará bien, pero no tiene por qué llegar a ese punto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo además lo veo que hay una diferencia generacional entre los adolescentes que no se tocan ni lo más mínimo y a lo mejor la gente de mi generación que nos damos abrazos, nos damos besos y hay un cariño bestial. Y digo, ¿llegarán los adolescentes a tener este tipo de tranquilidad a la hora de relacionarse los unos con Yo creo que con los sí, otros? porque yo lo viví en su momento y ahora, y lo estoy viendo, yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy bonito respecto a nuestra edad de adultez, que creo que nos sentimos con mucha seguridad para dar amor a amigos de una manera completamente despreocupada, sin rayarnos sobre lo que piensan los demás ni de lo que piensa la persona en sí. Y yo veo ya constante que las personas de nuestra edad, a ver, no quiero tampoco generalizar, ¿no? Pero muchas personas cruzan esa barrera de la intimidad física de una manera así despreocupada. Y yo me recuerdo un poquito también de joven, y bueno, lo que te quería, o sea, antes te lo comentaba, yo te diría cosas de mí. Yo a día de hoy sigo viendo, por ejemplo, en la tele, una escena sexual, y a mí me sigue dando vergüenza compartirla con gente. ¿Y compartirla con tu hija? ¿Eres de esos padres que busca el mando desesperadamente? ¿Dónde está el mando? Chacatá. Y Jamás lo haría. Asumiría mi mierda y tragaría y tal. Pero es que considero que ese momento es muy importante de compartirlo. Sí, muy sí. importante. Sabiendo que yo no voy a ver una peli porno delante de mi niña, Sí. que evidentemente hay unos límites. Cualquier cosa que yo vaya a ver con mi hija y pueda verse ciertas cuestiones comprometidas, me parece que es el momento oportuno. Antes has preguntado aprovecharlo. ¿cuándo y cómo? Ese Sí, es el eso momento es oportuno. totalmente de acuerdo. Normalizar esa situación. Incluso atreverte en un momento determinado, y esto se tiene cuidado porque no vale, o sea, es que no se vale hacer que ya con 15 años, ya vamos tarde. Vamos, totalmente. Efectivamente. Mis niñas de 7, 8 años, perfectamente, de qué están haciendo. ¿Entiendes esta situación? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo Papá, lo miras? ¿qué están Sí, haciendo, no, no? tú a ellas. Le puedes iniciar esa... Para que pierdan esa vergüenza también de... Porque la vergüenza, ¿por qué nos viene a nosotros? Nos viene de que pequeño, cuando veíamos aquello, era tabú. Era algo malo. Sergio, mi padre se volvía loco. volvía loco. O sea, yo estaba... Y entonces a lo mejor se quedaba medio dormido y tengo la imagen de escuchar a lo mejor un gemido y es... ¿Dónde está Armando? Está ahí rojo. Pero yo sabes lo que hacía yo, esto es de verdad, ¿eh? Sí. Cuando veía que se estaba acercando la escena, no esperaba ni que llegase el momento. Me levantaba Claro, yo la apagaba. y me largaba fuera porque claro. digo, no voy a poner a mi padre en un Claro. compromiso, pobrecito mío. Claro. Pero era ya hasta incómodo para mí, tío. Claro, claro. Te lo juro. Entonces, pues sí, yo creo que hay que aprovechar esos momentos. Pero también luego entre ellos mismos, entre los niños y las niñas, en esas edades, ya hay unos ciertos límites que yo no sé de dónde vienen, o de dónde lo maman, porque son muy chicos para ya coger y decir desde pequeño que eso es algo prohibido, oscuro, que da risa, que no se debe de hablar mucho. Yo creo que al final es un poco contagio del ambiente, ¿no? Nuestra estructura, tío, el hecho de llevar ropa específicamente para los genitales, por ejemplo, es un factor que contribuye. Los padres en sí, a ver, vivir una realidad cultural. Es evidente que esas zonas deben de estar más protegidas que el resto, no protegida a nivel físico, sino protegida a nivel íntimo. Que una persona te haga así no pasa nada, está guay, ¿no? Incluso a tu hija, que le toque la rodilla, que tal. Que una persona le eche mano al culo, que le eche mano a los genitales, te puede preocupar, y es lógico. Entonces, yo, por ejemplo, tomé la costumbre de que cada vez que limpiaba a mi hija en el baño, le decía, cariño, te tengo que limpiar la vagina. ¿Me lo permites? ¿Te parece bien? Sí. Desde muy pequeñita. Claro, jamás... ¿Sabes por qué me va a decir que no? Pues ya Abril empieza a tener una edad, Abril es mi hija mayor, que para decir, no, papá, prefiero hacerlo yo. No sé muy bien El momento en el que cambia. en el momento en el que, oye, esto empieza a ser algo mío. Pero eso tal cual no me parece mal. El hecho de que ella sea consciente que tiene unos límites corporales, que no tiene por qué sobrepasar nadie esos límites y que tenga
incluso la confianza en sí mismo para decirle, no, papá, ya me limpio yo. O sea, y otros días decirte, sí, hoy límpiame tú, o no sé, o en el váter, cuando tengo que limpiarla, cualquier cosa, ¿no? Me parece súper importante para protegerlo. Lo que sí que eso no se debe de convertir en tabú, no debe ser algo de lo que ella no sea capaz de hablar, porque entonces también llega otro problema, sino que lo exprese con naturalidad, ¿no? El hecho de, oye, yo tengo vagina y existen penes, y la vagina y el pene pues encajan, y ahora somos muy pequeños, evidentemente eso no tiene nada que ver con nuestra edad, igual que los padres beben alcohol y yo no voy a beber alcohol, Totalmente. o veo a gente fumar y yo no voy a fumar, ¿no? Es decir, el hecho de saber que existe... No están preparados para efectivamente, ello, pero son conscientes. Tú a un niño yo esto lo hago mucho de broma. Oye, ¿quieres un poco de cerveza? Y Qué asco, ningún niño te va a qué decir, asco. no, además no es que tiene alcohol, esas cosas no se pueden hacer. Entonces, los niños, yo creo que se adaptan bien a toda esta... Es muy poliédrico, ¿no? Muy complejo. Yo diría que los que vamos por delante del tren, sin duda, somos nosotros, pero vamos a kilómetros. Y muchas veces nos asustamos de más. De más, sí. ¿Sergio cerrojo o no cerrojo en las casas? No, sin cerrojo. Sin cerrojo. Sin cerrojo, pero con respeto. Puerta cerrada. Y tocamos, ¿no? Entiendo. Claro, Antes de y entrar. se toca. Sin cerrojo y se toca. Cuando llegan esos padres y dicen, es que mi niña tiene ya 12 años y claro, llega mi marido y quiere temas y a mí es que me da una cosa, Jesús, porque es que la niña ya entiende y no escucha. Pues habrá que explicarlo. Habrá que explicarse, ¿no? Mira, mi hija se ha Que no hay que esperar a las 2 de la mañana ni nada de eso, ¿no? No, habrá que explicarlo. Habrá que explicarlo, y si se llega a una situación comprometida, dependiendo de la edad, yo soy aquí comprometido y genera mucha tal, pero habrá que explicarlo. Y no es una situación mala, no está haciendo nada malo. Estaría haciendo algo malo si eres negligente al respecto y grita a las 3 de la mañana y te escuche que te escuche, o entra alguien en la habitación y te da un poco igual y sigues, ¿no? Yeah. Pero creo que se puede hacer esto con mucho respeto. Mira, mi hija se tocaba muy a menudo cuando era chica, y aún así lo sigue haciendo. Es un tema muy recurrente. Sí, muy recurrente. O sea, a la mayoría de los padres le pasa. Claro, antes no pasaba tanto porque antes a la primera o a la segunda le echabas 4 gritos, le decía algo. ¡Caca! ¡No toques ahí, marrana! No sé qué. Y se escondían y ya está. Y se lo tenían que hacer, o no lo hacían, o dejaban de hacerlo, o lo hacían a escondidas. Exactamente. O sea, intentar entender esto con naturalidad lleva su tiempo y sus pasos. O sea, porque hay mensajes que se les puede dar a tu hija en ese momento, ¿no? Sin que sean, digamos, endemoniados, en plan de esto es malo, no se debe hacer. Lo primero, el tema de la intimidad. Mi hija lo hacía en sitio público en casa, rodeada de gente, sin ningún tipo de problema, era pequeña y no entendía bien. Y poco a poco ella, con mucha precaución también por nuestra parte, que no se sintiera ridícula, que no sintiera que estaba haciendo algo malo, había que dar el mensaje de, oye, esto está genial, a papá y mamá también le encanta hacerlo, porque da mucho placer y nos sentimos muy bien. Pero poco a poco, conforme te vayas haciendo mayor, hacer esto delante de otras personas, pues nuestra cultura y la forma que tenemos de funcionar es incómodo. Es como cagar en mitad del salón. Claro. ¿Hacer caca está mal? No. Pero hacer caca en mitad del salón, no. Entonces, tenemos que empezar a aprender a hacerlo en ámbitos privados, en fin, y poco a poco, conforme vayamos siendo mayores y creemos que estamos en el momento de compartirlo con alguien, pues ¿por qué no compartirlo con otras personas, ¿no? Y ese mensaje tiene que ser muy natural. O sea, no puede ser como sea brusco, que se dé antes de tiempo, que el niño no lo entienda. Al final lo que va a generar es, oye, estoy haciendo algo mal. Estoy haciendo algo que no toca, ¿no? Exactamente. Que te lo explique tu padre o que te lo explique tu madre, ¿no? Sí. O ya lo aprenderás cuando seas mayor. Sí. Bueno, ¿Qué hacemos? sí, no sé si es lo mismo, ¿eh? Entendería la aprensión de un maestro o de una persona X. Por ejemplo, yo, si una persona o sea, un niño que no, incluso aunque tenga mucha confianza, ¿no? Sí. Que no es mi responsabilidad su educación y me pregunta al respecto, le diré que lo hable con su padre y su madre. No porque yo tenga ningún problema en hablarlo con él, sino porque creo que esto es muy personal. Y que independientemente de que creo que sí que hay una manera, pero hay como una forma genérica de hacerlo hoy en día que creo que es más correcta, yo no puedo imponer eso. Y por tanto, si a mí un niño me viene a preguntar algo, con toda tranquilidad diré, oye, esto tienes que hablar con tu padre, que es quien tiene que afrontar esta discusión o esta charla contigo. ¿Y si a mí me lo pregunta un niño en el cole, como yo Tú como eres docente? Tú eres docente. Se supone que en ti los padres, la madre y la familia te otorgan cierta autoridad para enseñar. Pero creo que tenéis que tener un poquito más de cuidado. No a nivel moral ni nada, sino porque estáis expensas de que llegue un padre y os eche la bronca. Y entiendo que puede ser un problema para vosotros. No, es todavía un tema que, como yo digo, que está madurando. Un niño, la educación sexual en el ámbito educativo es un bebé todavía. Sí. Acaba de llegar al currículum, pero es un bebé todavía. Está madurando. A mí me llegó un día un alumno, cuarto de primaria, y me dijo, maestro, yo soy pansexual. Y digo, ¿y qué es ser pansexual, chiquillo? Y dice, hombre, porque yo he visto en TikTok que
esta gente se enamora pues de personas que no se fijan ni en el sexo, ni en el género, ni en nada de nada. Y digo, y tú ya has sentido eso por otras personas. Y dices, no, pero me gusta la filosofía, maestro. Digo, y entonces yo como educador intenté no sobrepasar, como tú dices, ciertos límites, pero sí le dije que intentase, bueno, escuchar otras cosas más allá del TikTok con respecto a eso, y que si tenía dudas podía preguntar a su familia, también se lo dije, y que si quería saber algo más, pues también podía preguntar a mí, como experto en este caso en educación. Claro, es que tú llevas ahí también ese conocimiento. Pero es curioso, Sergio, cómo la influencia de las nuevas tecnologías, las redes sociales, malinforman en muchas ocasiones, no solamente en el ámbito de la orientación, sino en muchos otros ámbitos relacionados con la sexualidad, a los adolescentes. Es increíble. Yo tengo preguntas del tipo que me hacen adolescentes ya gordicos. Si me lo trago, ¿me puedo quedar embarazada? O sea, una cosa de fisiología, ¿no? De biología, que no se entiende. No sé dónde está el clítoris. Niñas de 15 años. Si ya no es por placer o no placer, ¿no? Es por de verdad de conocer tu cuerpo, ¿no? Pues si el día de mañana tienes lo que sea, ¿no? Y tengas que saber dónde está. Creo que falta mucha información versus hay mucha mala información que contamina, ¿no? Que contamina a nuestros jóvenes y que contamina incluso también a los adultos. No sé tú qué opinas. Que es un reto que tenemos nosotros que asumir y gestionar. Que yo creo que la falta de información ya venía de antes. A mí este tipo de miedos y cuestiones creo que no son nuevas. Creo que esto de pensar que se puede quedar embarazada si te traga el semen no es nuevo. Esta historia la llevo escuchando yo mucho tiempo. Sí, ¿no? Pero ahora nos enfrentamos a un riesgo que son las demás informaciones. En fin, que no sabemos de qué tipo son, que muchas veces malinforman, incluso que dirigen por caminos completamente equivocados. Si antes estaba mal no informar a los niños y era como una responsabilidad que no estábamos queriendo asumir, ahora todavía es peor. Ahora es clase de negligencia, porque sabemos los peligros que hay. O sea, es que es muy importante que se empiece a dar educación sexual de calidad y con criterio a los niños, precisamente para que ellos tengan recursos para poder poner en cuestión las cosas que ven. Porque no vamos, o sea, el mundo ya no lo vamos a cambiar. Hemos construido un mundo basado en móviles, con las redes sociales, los niños tienen acceso a recursos de información infinitos y de una manera casi incontrolada. Y chicos, vamos a aceptar que esta es la realidad, que nos toca vivir, que en parte también ha sido responsabilidad nuestra construirla, porque somos los adultos y somos los que hemos llegado hasta aquí. Y como mucho lo que podremos hacer es poner factores de protección, ¿no? Que sean para que los niños gestionen bien esto, ¿no? Y claro, reeducar, ¿no? Y educar con lo que tenemos. Sí, educar desde más jóvenes, que cuando se encuentran la tesitura de tener que llegar a conclusiones que confronten lo que ven en otro sitio con sus conocimientos anteriores. Yo siempre pongo muy en relieve el tema de la fuente. Hay que saber a los niños, enseñarles, hay que enseñar a los niños a identificar la fuente, la calidad de la fuente. Oye, ¿esto dónde lo he escuchado yo? Esto es muy habitual. No, esto es cierto porque esto es que lo he escuchado yo en TikTok. Digo, bueno, pero en TikTok es una fuente fiable porque TikTok cualquiera persona... No, pero este hombre es de esto, no, pero lo ha escuchado de este otro. Vale, ¿de quién lo ha escuchado? No sé, él ha dicho, yo me fío de... No, hay que intentar localizar la fuente de la información para saber analizarla, ¿no? Y con el respecto a la sexología, esto es así, ¿no? ¿Quién te lo ha dicho? ¿De dónde lo has cogido? Vamos a ponerlo en cuestión. Pero para eso es muy importante que nosotros actuemos justo cuando debemos, que es ya desde primero, yo creo, de primaria, ya se tendría que haber una asignatura concreta. Totalmente. O que forma parte, a lo mejor, de ciencias, ¿no? Pero que tiene que ser algo continuo, no es un curso de educación sexual, un taller al año. Exactamente. No, es semanal o lo que sea, para que tengan los niños ese conocimiento. ¿Y los padres cómo lo educamos? Porque yo intento constantemente, tú esto sabrás más que yo, formar y hacer formaciones incluso gratuitas para familias. Y no asisten, Sergio. No asisten. ¿Qué les pasa a los padres? Luego se quejan, ¿no? Luego es que los padres, mi hijo, mi hija. Tenemos una cosa, es que a ningún padre le gusta que le digan cómo tiene que ser padre. Ya. Es muy complicado. Es como que alguien se sienta a tu lado en el coche y te diga cómo tienes que conducir. Ya. Fastidia muchísimo. Sí. Entonces, yo siempre digo, los padres que van a este tipo de charlas, de formaciones, son los que menos lo necesitan. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. porque son los que tienen una visión crítica y que están dispuestos a que se les cuestione. Y esos padres ya vienen con el trabajo fuera de casa. No digo que no sea valioso, también para ellos, pero es evidente que se nos está escapando un público y yo no sé tampoco cómo llegar a ellos. Yo tengo esa incógnita, ¿no? En cómo llegar a esos padres que se sienten muy ofendidos cuando alguien le dice, oye, es que a lo mejor lo estamos haciendo mal, incluso hablando en plural, porque yo soy el primero que levanto la mano cuando digo, ya estoy cagando por todos lados. Tío. Yo como educador me cuestiono constantemente. Claro.
Bueno, Sergio, vamos, me está pareciendo súper interesante todo lo que estamos hablando. Se me ocurren muchísimas más preguntas, pero por ir concluyendo, y por supuesto espero que no sea la última vez que pases por aquí. Ya ves, encantadísimo. Y de paso te tiendo la mano para cualquier cosa que te apetezca hacer de manera colaborativa. Guay, Aquí me tienes, guay. que seguramente estará Eso guay. eso lo apunto yo, ¿eh? Claro que sí. Claro En mi que sí. mano. Pero me gustaría que, bueno, aprovechásemos este último minutillo y medio para que, creo que tu cámara es esta, para que puedas lanzarle un mensaje a esa familia. No hemos hablado de mediación mucho, pero creo que lo dejaremos para un 2.0, para que me cuente un poco exactamente en qué se basa eso de la mediación. Vale. Sí, porfa, déjale un mensajito para esa familia bueno, que salga ahí del corazón y que creas que tiene que llegar sí o sí. Pues me voy a decir algo que creo que es interesante, ¿vale? Respecto además a la educación sexual. Sé que os cuesta hablar con vuestros hijos, que os cuesta decir según qué cosas, pero yo voy a decir algo que creo que os puede concienciar, ¿vale? Queda muy demostrado en base a muchos estudios que los niños que tienen más capacidad de entender su cuerpo, de nombrar sus partes del cuerpo de manera precisa y que entienden esto del sexo de una manera mucho más precisa, independientemente de la edad que tengan, tienen mucho menos riesgo de ser abusados. Ya solo ese dato, saber que vuestros hijos van a estar mucho más protegidos de posibles abusadores, tanto a nivel cercano como fuera del círculo familiar, sabiendo y teniendo ese conocimiento, creo que debería hacernos entender a los padres que esto no es simplemente una posibilidad perdida de, bueno, vale, pues si no le hablo a mi hija de esto ahora, ya le hablaré más adelante, sino que algo vital para proteger a vuestros hijos respecto a entender sus límites, entender su cuerpo, saber quién le puede tocar y quién no, y si pasa algo desagradable, que os lo puedan contar con total confianza. Así que yo qué sé, yo os digo que tiréis para adelante, que os traguéis esa mochila que digo que llevamos muchos de nosotros, que luchéis contra ella y que intentéis ser valientes y explicar a vuestro hijo que esto del sexo con toda transparencia y con toda claridad. Qué guay, Sergio. Joder, pues tomo nota. Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo. Te voy a pedir, como a todos los invitados, pues que nos dejes tu rúbrica y un mensajito en nuestro bidón de los recuerdos, de las firmas y de la dedicatoria tras tu paso por Sex Different. Genial. ¿Vale? Aquí en el bidón, ¿no? Aquí en el bidón, donde tú quieras. ¿Vale? Perfecto. Vamos a dejar una firmita. Hago los corazones bastante peor que mi hija. Bueno, yo no sé dibujarlo, así que tranquilo. Ahí está. Muchas gracias, Jesús. ¿Qué nos dice, Sergio? ¿Qué nos dice el mensaje? Pues nada, un padre desobediente con mucho amor. Un padre desobediente con mucho amor. Sí, porque es que para mí el amor es algo fundamental en nuestra vida. Totalmente. Así yo creo que siempre lo que quiero es dar amor cuando haya donde vea. Mueve el mundo. Sí. Sergio, 1000 millones de gracias A ti, Jesús. por estar aquí. Y a ustedes, espero que hayan tomado nota, sobre todo los que ya tienen descendencia y los que quieren tenerla, pues también, ¿no? Y nos vemos la próxima semana. Familia, sean felices. Un besazo.